noches, bienvenida a tu programación Salud y Bienestar para ti, para tu familia. Te saluda mi nombre, la doctora Elvia de Pinto, a tu servicio. Primeramente, llamada por el Señor, cristiana, para la gloria del Señor, predico el Evangelio, predico ese Dios poderoso. Pero también Dios me puso aquí para hablar de salud, de medicina, especialista en medicina familiar, hice varias especialidades y estoy para ti, para enseñarte. Y esta noche vamos a hablar de úlcera péptica. Este programa te va a interesar. ¿Por qué? Porque es una causa muy frecuente, es un padecimiento frecuente que se considera que hay una herida o lesión a nivel de la mucosa del estómago. Ahorita con tanto nivel de estrés que hay a nivel mundial, a nivel de todo el mundo, generalmente ocurren enfermedades gástricas, enfermedades a nivel de la mucosa gástrica que va erosionando, que va haciendo una herida a nivel de esa mucosa, y si tú no te pones tratamiento vas a hacer una úlcera péptica gástrica. Y vamos a ver dónde ocurre y cómo se trata esto, cuál es el diagnóstico de estas enfermedades que son muy frecuentes. Pero déjame decirte que si tú tienes una gastritis o un inicio de enfermedad de úlcera péptica, es mejor que veas este programa que está de bendición para ti. Fíjate, la úlcera péptica es una herida en la mucosa gástrica, en la parte superior del intestino delgado, llamado también duodeno. A veces puede estar en la úlcera duodenal o en la mucosa gástrica, que es en el estómago. Vamos a definir rápidamente cada una de ellas. Fíjate, es el conjunto de signos y síntomas producido por una pérdida de sustancia de la pared gástrica, o sea, se pierde esa sustancia que produce que la membrana se hiera o se lastime, rebasa esa membrana, la mucosa, ese tanto contenido de ácido clorhídrico, y lo toma accesible a ese contenido y hace un reflujo alcalino. Es como tú lo estás viendo en imágenes. Vas a ver cómo a nivel de la mucosa del estómago o de la mucosa del duodeno se te va a formar como una especie de erosión o una especie de, por eso que se llama úlcera, porque es como su nombre lo indica, una úlcera, pero en el estómago. Cuando tú tienes una herida a nivel de la piel, tú puedes ver una úlcera en tu piel, una especie de llaguita que se te forma. Bueno, aquí es en el estómago, por eso te lo quiero explicar. Es igual a nivel de la piel, pero en el estómago. Vamos a ver por qué. ¿Qué te va a producir una úlcera gástrica? Un dolor intenso en epigastro, aquí a nivel del estómago, que te quema. Es algo que las personas dicen: ay, me estoy quemando. Es un dolor urente, quemante, que te presiona y que generalmente ocurre en el ayuno y que mejora cuando tú comes alimento. Generalmente cuando tú ves que tienes ese dolor quemante en el estómago y comes y se te quita, estás ya haciendo el diagnóstico de una úlcera gástrica tipo péptica. ¿Qué pasa? Vamos a seguir hablando. Fíjate, ¿cuáles son? ¿Qué vas a ver tú en histología en esta? Como tú lo estás viendo en imágenes, hay una erosión, que es una lesión superficial en la mucosa. La úlcera aguda generalmente es mayor de 15 días, no deja cicatriz, y la úlcera crónica, que sí deja cicatriz y es mayor de 15 días. Por supuesto, aquí va a haber una pérdida de la sustancia en la superficie de la mucosa gastrointestinal, donde contacta con el ácido y la pectina del estómago. Generalmente profundiza la mucosa del estómago y va a durar, cuando tú tienes el inicio, cuando tú tienes esta enfermedad úlcera, si es aguda, dependiendo de la causa que la origine, que ya vamos a ver la etiología como tal de una úlcera péptica, vas a tener una clínica muy florida, donde tenemos que diferenciar si la úlcera está en el duodeno o en el estómago. Entonces, fíjate cómo están las imágenes, ahí tú ves esa parte que se señala con la flecha, es una úlcera en el duodeno, donde vemos que es una rotura o se rompe la integridad de la mucosa. La piel, tu estómago está protegido por tejidos, mucosas, epitelio. Todo eso se va a romper, va a haber una herida en el estómago y produce un defecto local o una excavación que por supuesto te va a causar una inflamación activa, donde va a haber un mecanismo, tu estómago se va a querer proteger de eso y va a haber, ahí se va a pegar todo tipo de células, histiocitos, mastocitos, prostaglandinas, de todo tipo de células
cuando hay un proceso inflamatorio agudo en tu mucosa se va a pegar y eso va a originar un mecanismo de defensa de la mucosa. ¿Qué te trabaja o qué tiene el estómago para defender de tu ácido gástrico? Fíjate algo. Cuando yo te digo que el ácido gástrico, ¿tú has visto el ácido de la batería del carro? Bueno, así es el ácido gástrico, eso quema. Cuando tú ves el ácido gástrico, ¿qué ocurre? Tú tienes unos mecanismos de defensa. ¿Para qué? Cuando tú no estás en un ayuno prolongado o tú estás en una situación de estrés, generalmente el estrés produce gastritis y gastritis es una puerta, una erosión de la mucosa gástrica y puede ir camino a una úlcera. Bueno, tú tienes unos mecanismos protectores, que son ¿cuáles? Los preepiteliales, que es el moco y el bicarbonato. Eso te protege de que tú no se te haga una úlcera. Tenemos los epiteliales, que si las membranas apicales, que si complejos de unión, bombas iónicas, todos esos componentes, y los coepiteliales, que es el flujo de la mucosa sanguínea. ¿Qué pasa? Cuando se forma una úlcera, cuando estos mecanismos de defensa, como tú lo estás viendo en la balanza, hay un desequilibrio de estos mecanismos y aumentan los factores agresores de la úlcera. Por ejemplo, en vez de tener mayor moco, mayor bicarbonato, tenemos al contrario, mayor bilis, mayor pecina, mayor acné, mayor estrés, mayor agresividad. Cuando se rompe ese equilibrio es que se va a formar esta úlcera gástrica. Generalmente, ¿quiénes me lo pueden formar? Muchas enfermedades. Mira, tenemos el famoso Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria, así como tú la estás viendo en pantalla. Esta bacteria, ¿qué hace? Fíjate algo, si tú eres un paciente que tienes mucho estrés, que trabajas mucho, que te estresas por nada, que no tienes descanso en tu casa porque estás trabajando, que te preocupas por tus hijos, que te preocupas por la vida, que te preocupas por la situación económica, que te preocupas por todo, y de paso si no conoces a Cristo te vas a preocupar más, porque el único que nos da paz es Jesucristo, no hay otro. Te lo digo porque los médicos somos personalidades muy, muy tipo A, personalidades muy estresantes, tenemos mucho trabajo. Sobre todo los médicos que tienen un 100% vocacional, tenemos excesivo trabajo y sí, pues manejamos el estrés con mucha facilidad. A veces si es cirujano, a veces no come por estar en quirófano. ¿Qué pasa? Cuando ocurres mucho tiempo, cuando tus mecanismos de defensa, cuando tú tienes tu nivel de vida, donde el estrés está superando todas estas barreras protectoras del estómago, puedes originar una gastritis. Y si originas una gastritis, se va a pegar ahí una bacteria que es el famoso Helicobacter pylori. Y el Helicobacter pylori me va a originar la úlcera gástrica. Se va a pegar, por supuesto eso hay que ponerle tratamiento, pero eso es una causa frecuente de úlcera gástrica. El Helicobacter pylori, por supuesto, tienes que acudir a un gastroenterólogo, que es el especialista ideal para hacer el diagnóstico de úlceras gástricas y la presencia de esta bacteria a través del estudio de endoscopia y toma de muestra de la mucosa gástrica. También tenemos los AINE, todo tipo de antiinflamatorios. Hay mucha gente que le encanta tomar antiinflamatorios, llámese cualquier analgésico. No puedo dar marcas aquí, pero existen muchos analgésicos que pueden originar la úlcera gástrica. Entonces, no te automediques, no tomes medicamentos si no son por prescripción médica. ¿Por qué? Porque muchos de estos analgésicos, sin nombrar ningún tipo de marca, te pueden originar úlceras gástricas, ¿ok? Tenemos el estrés, como ya te lo dije, y tenemos la causa idiopática, son aquellas que pues no se sabe por qué, pero el paciente hizo una úlcera gástrica a pesar de que no tiene ninguno de tipo de estos factores desencadenantes. Otras causas raras, una hipersecreción gástrica, tenemos procesos infecciosos, insuficiencia vascular, personas que se han recibido radio y quimioterapia, son muy frecuentes, o la amiloidosis. ¿Qué me va a producir un paciente con úlcera gástrica? Mucho dolor quemante. Es aquel paciente que dice, ay, yo no puedo dejar de comer, doctora, porque me da un dolor en el estómago y en lo que como se me quita. Tienes el diagnóstico, úlcera gástrica, es lo más frecuente. Náuseas, muchas náuseas, vómito, la gente vomita mucho, síntomas dispépticos, poco apetito, anorexia,
pierdes peso, pierdes mucho peso y sobre todo puedes tener estreñimiento. Esos son los síntomas que generalmente pudiera estar acompañando de la presencia de una úlcera gástrica. El constante ataque que sufre la mucosa, como tú lo estás viendo, más si tú tomas e ingieres alcohol, más si tú fumas, más si tú tienes todo eso que sale ahí, por supuesto son factores nocivos para tu estómago que van a hacer que esta úlcera gástrica se forme. ¿Cuáles son las características patológicas de una úlcera? Así como lo estás viendo en pantalla, es una úlcera única, es una sola, es redondeada, generalmente no mide, esa úlcera que sale en tu estómago no mide menos de 3 centímetros, más frecuentes a nivel de la curvatura menor del estómago, y hay varias clasificaciones que lo hacen los cirujanos de acuerdo al tipo de úlcera. Si es la tipo 1, una úlcera en el cuerpo gástrico, la tipo 2, el cuerpo asociado a la úlcera pilórica, y el cuerpo 3, la prepilórica. ¿Por qué? Porque es necesario que la conozca, porque dependiendo de la ubicación van a ser unas más sangrantes que otras. ¿Cuál es la etiogenia? Ya te lo dije, ahí está la bacteria del Helicobacter, los antiinflamatorios no esteroideos y la úlcera por estrés. Acuérdate, mejora tu estilo de vida. No sigas con tanto estrés. Quiere tu estómago. Uno tiene que amarse, uno tiene que quererse, su estómago, tu corazón, tu cara, tu rostro. Eres una preciosa creación de Dios. Y si conoces a Dios, un precioso hijo del Señor. Y por eso hay que creerse. Los cristianos nos cuidamos como el cuerpo, porque el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo y como tanto debemos cuidar nuestra vida, nuestra salud. Y no se excusa de que un cristiano, ¿verdad?, viva estresado. Porque si tiene la paz de Dios, ¿cómo va a vivir estresado? El cristiano tiene que estar tranquilo, con una paz que solo Dios la da, sobre todo el cristiano convertido. Fíjense, otras etiologías ya las expliqué, la hipersecreción. ¿Cuáles son las bases fisiopatológicas de una úlcera gástrica? Como ustedes pueden ver, comprenden muchas, se definen ahí como la ruptura superficial de la mucosa, y ves las imágenes, eso no, la parte para explicarte rápidamente, al igual que la úlcera duodenal, la fisiopatología. ¿Cuál es la diferencia? Que está en el duodeno, y en los pacientes con úlcera duodenal se han descrito muchas alteraciones de la secreción ácida. Tanto la duodenal como la gástrica es una secreción ácida media basal y nocturna que parece que está aumentada en los pacientes con úlcera duodenal, ¿ok? La secreción de bicarbonato en la duodenal está reducida por el bulbo duodenal. Esas son cosas médicas, pero sin embargo te las puse para que la medio entendiera, porque este programa lo ve para la gloria de Dios mucha gente a nivel de las redes internacionales, a nivel de YouTube. Estamos a la orden. Si quieres consulta conmigo, puedes buscarla a través del número que estás en pantalla. Comunícate con nosotros por mensaje de texto. A veces no podemos atender las llamadas, sin embargo llama, y bueno, mucha gente ha sido bendecida con las llamadas. Si quieres consulta conmigo a través de los mensajes de texto, pide consulta previa cita y se te llamará, o llama por teléfono y se te dará. Las consultas son previa cita. Estamos a la orden para ti. Fíjate, diagnóstico, clínica. Los estudios, se hacen estudios con varios del tubo proximal, por supuesto. Se hacen estudios de endoscopia, la hace el gastroenterólogo, por supuesto un médico especialista, ya llámese un médico internista o cualquier médico de familia puede darte un diagnóstico inmediato, y se refiere al gastroenterólogo. La úlcera gástrica, como ustedes ven, se puede atribuir, como ya les dije, a la infección del Helicobacter pylori. Ahí lo que tú estás viendo, esas son imágenes, esas culebritas que tienen como unos rabitos, ese es el Helicobacter pylori, esa es la bacteria. Esa es la bacteria. ¿Cuál es el diagnóstico de una úlcera benigna? Bueno, es una lesión así como la está viendo en imágenes, blanquecina, excavada y discreta. Pero hay úlceras malignas que hacen un CA. Si tú tienes una úlcera, tienes que tener tratamiento porque corres en riesgo tu vida. Porque el Helicobacter, fíjate, es una bacteria que se mata con antibióticos. Si es una bacteria, usa antibióticos por un cierto tiempo. Sobrevive en medio ácido por la producción de ureasa y su estructura es espiral, como lo viste en pantalla. Su distribución es universal y generalmente una paciente que tiene úlcera tiene que tener Helicobacter. Otros factores de riesgo: tabaquismo, alcohol, alteraciones psicógenas. Fíjate las úlceras pépticas, ya están las imágenes. Y ¿qué más podemos decir? Te puedo decir lo siguiente.
Los factores condicionales a una úlcera: si tú tienes estrés, tabaquismo y asma, vas a dañar tu mucosa y vas a hacer la úlcera. Y tú ves la paciente como tienes ese dolor intenso, el cuadro clínico, un dolor localizado en epigástrico. Si esa úlcera se rompe, corre en peligro tu vida. Si esa úlcera se rompe, corre en peligro tu vida, con ardor, vacío, hay complicaciones, hemorragia, se puede perforar, hay una estenosis y hay una penetración, y es una emergencia clínica severa. Para concluir, te voy a decir algo. El tratamiento, ya sabemos que dependiendo si está roto quirúrgico, y para terminar, si no hay ácido, no hay úlcera. Por último, la palabrita del amor de Dios: donde hay amor está Dios, y donde está Dios no falta nada. Si en tu casa está Dios, no va a faltar nada. Lo mío no es suerte, son puras bendiciones. Yo no creo en la suerte, amigo, yo creo en las bendiciones de Dios. Las 5 cosas que nunca se deben olvidar del Espíritu Santo: 1, no contritarlo, como dice la palabra en 4.3, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuiste sellado con el día de la redención. ¿Qué es contritar? Causar tristeza y causar aflicción. Hacer otra cosa que nos entristezca. ¿Por qué causa? Por lo que está diciendo la palabra. Ahí te dejo esa palabra de bendición. Acuérdate, donde hay más paz y donde hay amor está Dios. Dios te bendiga. Acuérdate, visítanos en nuestra página Facebook y en YouTube. Dios te guarde.